Ya estamos enlazados desde hermana República de Venezuela, desde Caracas con nuestro hermano evangelista Rafael Cara Sarabia, quien esta mañana va a compartir el mensaje de la palabra de Dios a través de las ondas de Cristo bendice siempre CBS desde Quito, Ecuador para todas las naciones. Hermano a Rafael, muy buenos días, que Señor Jesús lo bendiga, un fuerte abrazo a usted y toda su familia y damos el cambio. Bienvenido, adelante mi hermano. Dios le bendiga, amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición estar nuevamente por las ondas de CBS Radio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en este día 1409, 20 del 23. Muchas bendiciones a mi hermano Olmedo Puaquiza. También saludando a Betel Radio, Radio Online, a Luciana Radio TV y a Roldán Radio y todas las emisoras que en este momento están conectadas para predicar la palabra de Dios en diferentes partes del mundo. Que Dios me lo bendiga grandemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, sin ser más, ya se ha orado previamente entre todas las semanas para esta predicación y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Libro de Romanos 12 del 1 al 8 dice así en el nombre de Cristo Jesús. Así, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada uno, que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, empero todos los miembros no tienen la misma operación. Así muchos, así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profeta, úsese conforme a la medida de la fe, si ministerio en servicio o en enseñanza en doctrina, el que exhorta en exhortar, el que reparte algo en simplicidad, el que preside con solicitud, en que hace misericordia con alegría. Y este título de la palabra de esta predicación lleva por título dones espirituales. Una de las cosas más grandes y tremendas que dice el apóstol Pablo aquí en esta palabra, cuando se refiere que sea nuestro culto racional, que todos los días tengamos un culto racional, o sea, nosotros debemos tener la intimidad con Dios. Nosotros debemos buscar esa intimidad con Dios todos los días. Hay personas hoy en día que no saben que muchas de las cosas que se generan en su cuerpo, muchas de las cosas que se generan en su cuerpo y en su vida, problemas de muchos índoles y de cada cosa que puede llegar a suceder, tormentos en la vida, voces que escucha, personas que de repente dicen, cuye, me estoy volviendo loco, o una mujer se dice, bueno, me estoy volviendo loca por causa de tantas cosas que escucha, pero son los dones que están dentro de la persona. Usualmente las personas que tienen esa clase y ese tipo de controversias en su vida son porque tienen don de ciencia. Ahora bien, esa gente tiene don de ciencia, pero ¿por qué logra ser más un tormento que una dicha? Por causa de que no hay un culto racional. Son personas que en algunas ocasiones no han aceptado a Dios, otros que han aceptado a Dios, pero no hay un culto racional, no hay una lectura constante para aprender más de Dios. No hay una meditación en la palabra de Dios, sino que las meditaciones que se tienen son de catástrofe, son de cosas malas que van a suceder o de lo que me puede llegar a suceder, y es una constante maquinación de lo que me puede llegar a suceder y no de las bendiciones que me pueden llegar a pasar, por causa de que la persona no hay una alineación de parte de la persona con Dios, no hay una alineación ni en la lectura ni en el conocimiento de la palabra de Dios, no hay una intimidad, no hay un culto racional
en esa persona por causa de que no tiene esa intimidad con Dios, la persona se dice, ¿qué tipo de don es el que tengo yo? Y las personas que actúan de esa manera no pueden llegar a saber qué tipo de don tienen por causa de que no hay una intimidad con Dios. Me sigue diciendo la palabra de Dios, pero esta vez en Primera de Corintios 2 del 13 al 15 me dice, por lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, el Espíritu, acomodado lo espiritual a lo espiritual. Aquí se refiere el apóstol Pablo que lo que está hablando la palabra de Dios, aquello espiritual que está en desorden en la vida de la persona, lo arregla lo espiritual. La persona que simplemente vive de emociones, la persona que simplemente no le hace caso a la palabra, pero vive una vida de tormento, que a veces pasan esos pensamientos por la cabeza que se quiere matar, que se quiere quitar la vida, que se quiere envenenar, o de repente que una persona que está completamente tranquilo, que está completamente normal, pero de repente le viene una atmósfera y se siente extremadamente angustiado, extremadamente angustiada, es porque la persona tiene un tremendo don dentro, pero no tiene ni el conocimiento, no tiene ni la sabiduría, tampoco tiene la unción del Espíritu Santo, no tiene una intimidad con Dios, no tiene un culto racional, y por causa de que no tiene esas cosas que se están nombrando, automáticamente la persona vive atormentado o atormentada por causa de que hay dones poderosos en esa persona, y aquella persona que tiene muchos problemas, y cada ratico que esa persona parece que nació para hacer una madera que le caen clavos de encima con martillos encima, por causa de que hay tantos problemas en esa persona, porque tiene tremendos dones y el enemigo no quiere ver a una persona así que esté rondando por todos lados. Imagínate estar en una guerra y que de repente alguien vaya pasando con una bazooka o un lanzamisiles, un lanzacohete, esa persona le da terror, o ese ser le da terror de que mira, si ese varón se da cuenta lo que porta, o si esa mujer se da cuenta lo que porta, entonces ¿qué pasa? Personas que viven atormentados, personas que viven atormentadas por causa de que tienen unos dones poderosísimos en sí, y por eso el enemigo quiere destruir a esa persona, y viven escuchando todo el tiempo espíritus y demonios diciéndole cosas al oído, y por eso esa persona no puede saber cuál es su don espiritual, porque anda más pendiente del que el malandro que la está siguiendo, de que el sospechoso que lo está siguiendo, del que el hombre que lo está persiguiendo o la mujer que lo está persiguiendo, que tienen caras raras, que tienen caras extrañas, por causa de que no hay una intimidad con Dios, vive concentrado más en las cosas de vanidad, ya sean cosas que le hagan perder en tiempo en todo sentido de la palabra y no perseverar en la palabra de Dios. Los dones espirituales, seguimos aquí en el 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no la puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque el Espíritu Santo, toda persona que está en comunión con el Espíritu Santo, que está lleno de la presencia de Dios y está lleno del Espíritu Santo, no hay manera de que una persona así sea juzgada, porque está en la palabra, está en comunión y está en la meditación de la palabra de Dios. Y también el Espíritu Santo es imposible de que sea juzgado porque es Dios mismo. Sigue diciendo la palabra de Dios. Bueno, y yo quiero contarle unos testimonios. Hay dos jóvenes, uno que no es de aquí de Venezuela y uno que sí de Venezuela. El que no es de Venezuela tiene tiempo, ahí ya son 3 años hablando con ese joven, y ese joven no cambia. Y ese joven no cambia, obviamente por cosa de criterio, no, por cosa de respeto, no voy a decir el nombre de aquella persona, pero esa persona todo el tiempo vivía carratico pidiendo oración, órenme, y él creía que cuando le pusieran la mano encima iba a venir una cantidad de conocimiento a su cabeza, que no era necesario ni siquiera de leer, no era ni siquiera necesario de meterse en la habitación para orar, no era necesario hacer nada, porque la oración le iba a dar todo. Yo le dije una y repetidas veces de que eso no era así, de que eso no funcionaba de esa manera, que cada persona tenía que tener una intimidad con Dios para a relación de los dones, para que se enciendan. Y no solamente se trata de oración, sino también se trata de lectura, también se trata de meditación en la palabra de Dios. Había otro joven que también andaba en lo mismo, solamente que este no pedía oración a cada rato, sino más que todo quería hablar de cada ratico de cosas astrales, de cosas tremendas, trascendentales, hablar de cosas de las sensaciones que se sienten en la forma espiritual, que yo oí una voz aquí, que yo oí una voz allá,
que yo oí una voz aquí, que mira que pasó un pájaro y creo que me estaba dando una señal, pasaron una bandada de pájaros, pasó un perro y se me quedó viendo. Y entonces sacando conclusión en cantidades de cosas que no tienen que absolutamente nada que ver con las cosas de Dios o con los dones espirituales. Vivía diciéndole a cada rato a esa persona y al otro muchacho diciendo, están perdiendo mucho tiempo. Eso se llama perder el tiempo en gran manera. Si usted quiere saber su don espiritual, si usted quiere saber el don de Dios que ha sido puesto en ti, usted tiene que tener un culto racional todos los días, tener lectura, conocimiento de la palabra de Dios, su meditación y sus pensamientos tienen que estar enfocados en Dios, en lo que dice la palabra de Dios, en las promesas. Usted tiene que tener una unción del Espíritu Santo a través de la oración que le diga dentro de usted la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve y estar tranquilo porque usted está buscando de Dios. Hay una comunión con Dios, hay una intimidad con Dios, pero cuando no la hay, no hay paz en las personas, no hay paz en esa persona. Pero también le quiero hablar de otro testimonio, de un varón de Dios, que ese varón se la pasaba todo el tiempo cantando en la iglesia, pero más adelante Dios le hace un llamado. El tremendo es porque el hombre se enferma y le duró aproximadamente casi un mes una asma. Y el muchacho yendo para médicos y cosas de esas. Yo no soy partidario de eso, no me gusta visitar médicos. Duro años sin enfermarme y siempre buscando de Dios. Si algo me pasa, me gusta exclamar a Dios, no me gusta meterme pepa de ningún tipo. Pero en el caso del varón, fue a buscar al médico y el médico no le encontraba nada y le decía, cuya, ando angustiado, decía el muchacho, ando angustiado porque el médico me buscan y no me consiguen nada, pero yo sigo con asma, y yo vengo cuando lo veo porque no lo había visto. Y le dije, no, pero que tú no estás enfermo, tú lo que tienes algo es emocional, de lo cual no has hablado y tú necesitas hablarlo con alguien, pero te voy a dar un consejo. Háblalo con tu papá. El papá era el pastor. Háblalo con tu papá y aquello que está ahí se va a ir, porque tú lo que tienes es un problema emocional. Y de hecho, cuando yo empecé a hablarle así, el hombre empezó a respirar inmediatamente. No era necesario decirle cualquier cosa con una oración, sino hablándole solamente esa cosa, él empezó a respirar mejor. Apenas me fui, otra vez el hombre empezó a respirar como con asma. Cuando habla con el pastor que era su papá, se le quitó el asma de todo porque era algo emocional. Ahora, ¿qué él aprendió con estas cosas, con lo que le pasó sobre el asma emocional? Que debes de aprender a hablar. Debes de aprender a hablar con tu papá, debes de aprender a hablar primeramente con Dios y también con tu padre, también con esa persona que es tu padre espiritual o tu madre espiritual. Tú debes de aprender a hablar con esa persona que te pueda guiar, que te pueda hablar de la palabra de Dios. Él empezó en esa forma de desenvolverse en la palabra de Dios y en la iglesia. Más adelante Dios empezó a llenarlo de más de sabiduría y conocimiento e inteligencia porque le hablaba al papá y el papá, que tenía mucho conocimiento sobre la palabra, lo guiaba. Y no solamente eso, aumentó su oración, aumentó su lectura. Después tuvo un llamado para el pastorado y hoy en día está casado, tiene 2 hijos hermosos y tiene una iglesia hermosa y prospera grandemente en el nombre de Cristo Jesús, porque decidió tener un culto racional con Dios, tener lectura con Dios, tener una meditación en sus pensamientos, tener unos pensamientos limpios porque los filtra y los pasa por la palabra de Dios, porque eso es lo que quiere Dios, porque pensamientos de bien tengo para ti y no pensamientos de mal, dice la palabra de Dios. Pero cuando un hijo de Dios ora, lee, medita y se conecta con la unción, con palabra, con tener un culto racional delante de la presencia de Dios, esa persona es bendecida y sus dones empiezan a aflorar, ya sea que tenga 1, que tenga 2, que tenga 3, que tenga 4, que tenga 5, que tenga los que tenga, empiezan a aflorar los dones. Me sigue diciendo la palabra de Dios ahora en el 1 Corintios 12, 27 al 31, dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ahora, cuando habla miembros cada uno en particular, a veces podemos conseguir en la iglesia personas que tienen diversos dones. A veces podemos conseguir personas que tienen diversos dones, pero no se han concentrado en desarrollar uno con excelencia, porque los dones están dentro de nosotros en forma de excelencia. Pero ¿qué es lo que lo hace excelente? Conocerlos
porque Dios los conoce y Dios los puso ahí y sabe cómo funcionan. Pero resulta que esos son dones y resulta que son herramientas que Dios puso ahí para que pueda desenvolverse la iglesia grandemente. Y aquí hay una palabra poderosa que viene más adelante que se la quiero ir desglosando. Sigue diciendo, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Dice el 28, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dones de lengua. ¿Todos son apóstoles? Hay una pregunta ahí. ¿Todos son apóstoles? Obviamente no todos son apóstoles. ¿Son todos profetas? Obviamente no todos son profetas. ¿Todos son maestros? Obviamente no todos son maestros. ¿Hacen todos milagros? No, obviamente no hacen todos milagros. Sigue diciendo el 30 ahora. ¿Tienen todos los dones de sanidad? Por supuesto que no. No todos tienen don de sanidad. ¿Hablan todos en lengua? Obviamente todos no hablan en lengua. ¿Interpretan todos? No, obviamente no interpretan todos. Procura pues los dones mejores, y aquí viene la palabra poderosa, más yo os muestro un camino mucho más excelente. ¿Y a qué se refiere? Al amor. Una de las cosas que a veces pasa en nuestra vida, que los dones se pueden entronar, y aquí hay que tener mucho cuidado. No deje que ningún don, como se llame, ni maestro, ni profeta, ni evangelista, ninguno de los dones tiene que estar entronado en su vida. En su vida tiene que estar entronado es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que debe estar entronado en su vida, porque cuando se entrona un don, alguien quiere decir, yo soy el profeta mayor, sin mí la iglesia no avanza, sin mí, porque yo soy el que manda más, el que tiene la autoridad, que tiene todo, porque yo soy, por causa que la persona dejó que el don se entronara. Pero cuando se entrona Dios en el trono de nuestro corazón, el don que Dios ha dado como herramienta es excelente para su obra. Pero resulta que cuando se entrona el don que ha sido puesto viene siendo piedra de tropiezo más bien a la persona y a su vida, porque cuando se entrona el don no lo está controlando Dios, lo está controlando es el enemigo, por causa de que cuando se entrona el don, la persona, si es profeta, yo soy el profeta, yo soy el profeta, yo soy, y cuando se entrona y cualquiera de los dones que se entrone, la persona no le va a ir bien, porque los dones espirituales es para darle la gloria a Dios, para darle la gloria a Él, y Dios lo puso en la iglesia para que sea excelente. Ahora, cuando dice que si todos hacen lo mismo, por supuesto que no, porque ¿qué pasa? Aquí hay veces que pasa que hay celo entre un ministerio y otro ministerio, por causa de que el don se entrona. Cuando el don se entrona, hay celo de ministerio. El que ve quiere que el cuerpo de Cristo completo sea puro ojo. El que camina quiere que sea el cuerpo de Cristo todo pie. El que tiene el que es brazos en el cuerpo de Cristo quiere que todo el cuerpo de Cristo sea brazo, y no funciona así. Hay diferencias y diversidades de dones en la iglesia, y es para conformar el cuerpo de Cristo. Pero cuando el cuerpo de Cristo está formado, como dice el apóstol Pablo, más yo os muestro un camino más excelente, se trata del amor. Porque cuando el amor de Dios está en nuestro corazón, cuando el Espíritu Santo está entronado dentro nuestro, todos los dones van a servir para edificar a la iglesia, no para destruir, sino para edificar. Recuerde que Dios nos ha llamado para edificar. Dios nos ha llamado para que mostremos su gloria, su honra por medio de Él, para su gloria y para su honra. Es necesario que le diga otro testimonio a razonamiento de esto, porque cuando las personas confunden los títulos, los dones que Dios ha dado y lo entronan, suceden grandes catástrofes en una iglesia, hasta en una casa. Había un pastor que ese varón obviamente fue pastor después, pero primero fue evangelista, y después que fue evangelista el hombre era muy usado en la palabra de Dios, repartía la palabra, daba la palabra en la iglesia y después se iba, y el pastor quedaba recogiendo con todas las ovejas que se habían arrepentido. Pero llegó una persona una vez que le dijo, oye, tú deberías ser pastor, pero algo que fue sin oración, algo que fue sin preguntarle a Dios. Esto sucedió en una iglesia.
Y cuando pasó eso, mira lo que pasó. El varón le dieron una iglesia siendo evangelista, siendo muy exitoso siendo evangelista, pero cuando usted no ha sido llamado a pastorado, no se llame varón, no se llame como pastor. Usted, hermana, si no tiene el llamado, no va, no se invite usted misma, no se invite usted mismo como pastor, porque si no tiene el llamado, va a ser una tremenda metida de pata. Hay que orar siempre para eso, que el Espíritu Santo corrobore, no solamente por sueños, no solamente porque una palabra que venga de una hermana de la iglesia o de una hermana de oración, y no solamente por eso, sino que también Dios te lo hable a ti y te lo verifique y te lo ratifique en el nombre de Cristo Jesús, que venga esa palabra y que diga, mira, lo que has estado orando, lo que has estado pidiendo, Dios te dice que sí, pero hay veces que dice, lo que has estado orando y lo que has estado pidiendo, Dios te dice que no. Entonces tiene que haber esa intimidad con Dios. Resulta que ese varón lo pusieron de pastor, recibiendo una iglesia como de 90 miembros, que la iglesia estaba llena constantemente porque era pequeña, pero era de 90 miembros. Al cabo de 6 7 meses, y cuando llegue y pasó el año completo, la iglesia simplemente no había quedado casi nadie, solamente asistían a esa iglesia como 10 15 personas. ¿Por qué? Porque el varón empezó a llegar con cosas que no eran de un pastor, con cosas que no eran, y se estaba moviendo cosas raras. El hombre quería que él no iba a predicar en ese púlpito, sino que él iba a hacer un púlpito para él. Y usted sabe por qué él quería hacer un púlpito para él, porque estaba entronado el título, estaba entronado el ministerio, y los ministerios no se deben de entronar, los ministerios no se deben de entronar de ninguna manera, debe estar entronado en el trono de nuestro corazón, Cristo Jesús. Entonces, ¿qué le pasó a ese varón? Fracasó en aquello, porque tiene que tener mucho cuidado. No es lo mismo que tú te llames que Dios te llame. No es lo mismo que tú te llames que Dios te llame. Al quien Dios llama respalda, pero al quien Dios no ha llamado va a quedar avergonzado. Así que tenga cuidado. Los dones espirituales que están en la iglesia son para servirle a Cristo, para servirle a Él, para que la gloria sea dada a Él, y todo lo que se hace en la iglesia, la gloria siempre sea para Él. Si conservamos este enfoque, viviremos una vida de bendición, porque estamos en obediencia delante de la presencia de Dios. Pero si insistimos en que la gloria se nos dé a nosotros mismos, o que sea a nosotros, siempre que nos vean a nosotros, no vamos a vivir una vida de bendición, sino vamos a vivir una vida de tropiezo a cada momento. Había también sucedió aquí en Venezuela, en una ocasión, un pastor que daba una tremenda enseñanza sobre los dones espirituales, y había una campaña, usted lo puede buscar por YouTube. El hombre en una de esas le sube a la tarima una niña aproximadamente como de 7 años. La niña le faltaba aproximadamente una cuarta, le faltaba una cuarta de pierna. Y cuando él empieza a orar por la jovencita, la niña le crece la pierna, y resulta que después que se sucede el milagro, él se quedaba un poco, él se pudo fijar de que la gente lo veía a él, y él empieza a decir en la predicación: no me vean a mí, vean a Cristo. Es Cristo el dador de la vida, es Cristo el que sana, es Cristo el que hace todas estas cosas, porque nosotros solamente somos instrumentos. Chica rabacanda, la masella, la masoja. Bendito Dios de los cielos, Padre Santo, la gloria es tuya, la honra es tuya, decía él, y decía que la gloria es de él y la honra es para él. Dios siguió usando ese varón en los días posteriores en esa campaña, y hubieron muchos milagros. ¿Y por qué? Porque el enfoque fue ese, que la gloria de él, la honra de él, véanlo a él. Y sigue diciendo la palabra después: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando usted pone los ojos en Jesucristo, le sirve a él, lo honra a él, él lo honrará. Pero si usted no lo honra, él no lo puede honrar.
si usted quiere que lo honren a usted como si fuera una eminencia, como si fuera una especie de Dios o alguien endiosado, usted le van a caer muchas tablas en las cabezas, muchos martillos, muchos clavos le van a caer en la cabeza, porque así no funciona. La gloria es de Él, la honra es de Él y para eso servimos, para decir a la gente que no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre poderoso de Jesucristo, porque la gloria y la honra es de Él y para Él. Hay que tener en claro eso en el nombre de Cristo Jesús, que no es para nosotros mismos, es para Él, es para su gloria. A su nombre sea la gloria. Sigue diciendo también la palabra de Dios para ya ir finalizando. En 2 de Timoteo 1, del 6 al 9, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, en la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay que recalcar esta parte de poder, de amor y de dominio propio. Cuando tenemos la palabra de Dios y solamente queremos buscar de hablar de la palabra de Dios como si hablamos de un punto de vista como que yo soy el perfecto, como yo soy el que yo no tengo errores, como soy yo el que no fallo, estamos hablando mentira. Siempre hay que hablarla en el nombre de Cristo Jesús, sabiendo de que la gloria y la honra es de Él, sabiendo que yo puedo fallar en cualquier momento, pero Dios nunca falla. Cuando lo hablamos y tenemos en nuestra mente en claro eso, Dios va a mover su mano. Dios va a mover su mano, porque sabemos que cuando somos pobres en espíritu vamos a clamar todos los días diciendo: Señor, sin ti soy nada. Señor Padre amado, sin ti soy nada. Señor de los cielos, límpiame, Padre amado, todos los días. Límpiame, Padre Santo, limpia mi corazón, limpia mi alma, limpia mi espíritu, sabiendo que si no perdono a nadie, sino que tengo un rencor contra alguien, contra hermano, contra hermana, contra un familiar, contra el jefe o con la jefa, si tengo algún tipo de rencor o algo en mi vida, los dones espirituales no se van a manifestar. Si no tengo una comunión con el Espíritu Santo, los dones espirituales no se van a manifestar. Si no tengo lectura en la palabra de Dios, si no tengo una meditación limpia, una meditación que hable de las bendiciones que están preparadas para los hijos de Dios, si no tengo esa meditación, no voy a ver los dones del Espíritu Santo. Sigue diciendo, pero ahora el 8: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de vuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Esto es tremenda palabra, porque aquí está diciendo que mientras más poder van a venir aflicciones, van a venir cosas que van a corroborar esa bendición, esa unción que te ha dado. Hay gente que mientras más aflicciones, mientras más cosas le han pasado, más se quejan, y cuando se ponen en ese plan no salen nunca de ese lodo cenagoso. Pero cuando reconozco y sé que esta palabra está diciendo esto, sé que hay una unción en mi vida que va a caer, una unción más grande, una unción más poderosa que va a caer, porque hay aflicción por lo que viene, por la unción que viene sobre mi vida, porque aquí me lo está diciendo la palabra. Ahora sigue diciendo el 9: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Porque antes de que naciera, ya Dios había preparado todo esto para ti. Ya Dios había preparado todos los dones que están sobre ti. Pero tenga cuidado, hermano y hermana que me escucha, que ningún don, ningún talento se entrone en tu corazón. Que siempre esté el amor de Cristo en tu vida. Que siempre esté el amor de Cristo en tu vida, en el nombre de Cristo Jesús. Que recuerde que aquella persona que es tu pastor, aquella persona que es tu padre espiritual, que te llevó a la iglesia, que te ha hablado de Cristo, de que hay una sabiduría, que vive en santidad, que ora por ti, a esas personas búscalas, porque son columnas de la iglesia, son personas que te
pueden orientar en la palabra de Dios. Y recuerda que tienes que tener un culto racional todos los días, que debes tener una búsqueda constante de la palabra de Dios, que tus pensamientos no pueden estar llenos de tribulación, tus pensamientos tienen que estar basados en las promesas del Espíritu Santo, que debe estar lleno de la unción del Espíritu Santo, que debe tener una búsqueda constante. El fuego de Dios en tu vida esté presente en el nombre de Cristo Jesús, para que los dones espirituales siempre que estén encendidos, los que haya puesto Dios en ti, que estén encendidos en el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero orar por ti en el nombre de Cristo Jesús. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, delante de tu presencia, pongo a todos aquellos hermanos, Padre amado, que todavía no saben qué don está en su vida, Padre amado, cuál es el don en su vida, Padre amado, Padre eterno. Yo oro por ellos, por lo que están escuchando, Señor de los cielos, que ellos puedan tener una consagración, consagración santa delante de ti, Padre amado, que tengan una consagración delante de ti en el nombre de Cristo Jesús, para que tú puedas, Señor de los cielos, en ellos formar una imagen clara, Padre amado, de lo que es su don, de lo que han sido llamados, Padre amado, para tu reino, para tu obra, para tu gloria, para tu honra, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Padre amado. Mira todo hermano, toda hermana, Padre eterno de la gloria, que no ha podido perdonar, porque una cosa que bloquea un don es el no perdón, en la mentira, cosas que no son buenas, Padre amado. Hay que quitarla eso delante de la presencia, delante de nosotros, hay que quitarla en el nombre de Cristo Jesús, para que tú seas glorificado todos los días en nuestra vida, y cada vez sea más excelente el Espíritu Santo en nosotros, por medio de tu palabra, por medio de la oración, por medio de la meditación en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Y de Caracas, Venezuela, para CBS Radio, ha predicado tu hermano Rafael Antonio Caro Saravia. Sígueme en YouTube como evangelista Rafael Caro, y recuerda que Jesucristo te ama, que Jesucristo te ama, que Jesucristo te ama. Y recuerda en el nombre de Cristo Jesús que los dones espirituales son para exaltar el poder y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, muchas bendiciones. Muchas gracias, hermano Rafael Carasarabia, por este mensaje que ha compartido en esta mañana, y agradecemos a nuestro Señor y a usted también. Y pues si Dios permite, estaremos la próxima semana una vez más. Hermano Rafael, les damos el cambio para que se despida de la audiencia. Adelante. Una de las cosas que no te debes de olvidar todos los días, ten tu culto racional en el nombre de Cristo Jesús. Recuerdan siempre leer una porción de la palabra en el nombre de Cristo Jesús, y que tus pensamientos estén depositados en lo que has leído, para que vayas creciendo en el nombre de Cristo Jesús, diciéndole: Señor, límpiame todos los días, purifica mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Y acuérdate que la palabra de Dios dice: y hasta ahora no habéis recibido nada, porque hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Así que todo pídelo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que sea concebido en tu vida conforme a las bendiciones de Él en gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios te lo bendiga grandemente. Así que sigan por las ondas de CBS Radio en el nombre de Jesucristo. Que Dios me lo bendiga. Tengan una feliz mañana en el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones. Muchas gracias, hermano Rafael Carasarabia, desde hermana República de Venezuela, desde Caracas. Un fuerte abrazo, hermano Rafael.